Buenas tardes, señor Eloy. ¿Puede pasar el enlace a sus compañeros para que se unan a esta sesión? Pues, buenas tardes, Buenas estimado tardes. profesor Sí, Roy. envíe el enlace a sus compañeros, por favor, para que se unan a la sesión de clase. A ver, mientras que se una a sus compañeros, a ver, recordar, jóvenes, que ya estamos en la 15ª semana del curso y hacer recordar que tienen ya programado el examen ya para el día 23, para el día 16, perdón. 16 tenemos una evaluación ya donde el examen corresponde 4 preguntas, 40 minutos, ¿ya? Entonces recomiendo a ver que todos aseguren su conectividad para no tener ninguna dificultad. Bien, esa recomendación. Jóvenes, entonces el día de hoy, jóvenes, tenemos algo muy pendiente dentro de la estructura del gerenciamiento del proyecto que hace mucho énfasis sobre la gestión de la calidad y los recursos humanos del proyecto, ¿ya? Los recursos humanos del proyecto. En ese sentido, jóvenes, vemos a ver que una de las condiciones muy importantes en la gestión de los recursos humanos es contribuir que los recursos humanos, que son parte de la esencia de una organización empresarial, contribuyan a lograr los objetivos que la organización ha planificado. Recuerden, jóvenes, que toda organización tiene políticas, tiene lineamientos, tiene funciones, tiene competencias. Las organizaciones emplean recursos, recursos humanos, recursos de materiales, recursos tecnológicos y recursos financieros. El recurso más importante, como dice Sarah Bratton en el libro Las estrategias de las organizaciones empresariales, señala que el recurso más importante de una organización es el capital humano o el recurso humano. Porque señala Sarah Bratton en este documento, señala que las organizaciones están dirigidas por personas, por técnicos, por profesionales, hombres y mujeres. Y ellos representan sus diversos problemas que puedan presentarse en su entorno familiar, en su entorno personal o profesional. Entonces, por eso Sarah Bratton en su obra señala ver que las organizaciones tienen alma, tienen sufrimiento, tienen dificultades, tienen carencias, tienen limitaciones, por lo cual todo se expresa en el cómo ellos desarrollan las cosas, cómo se sienten. Entonces, en esa obra de las estrategias de las organizaciones señala que debe la organización o la empresa que recae en la Oficina de Recursos Humanos debe identificar las dificultades o las carencias, ya, o los problemas que pueda tener este recurso humano y a la final es que el recurso humano se pueda comprometer con los objetivos de las organizaciones. Entonces, en esa obra, es una obra célebre que señala ver que es importante que esta organización que la responsabilidad está dirigida en la Oficina de Recursos Humanos, sea el ente que establezca un equilibrio equidistante en el capital humano y los objetivos, metas, estrategias, funciones y competencias que tiene la organización. Y de esa manera el recurso humano se va a comprometer con los lineamientos y con los objetivos de la organización. Entonces, una obra muy importante que los invito para que ustedes puedan leer. Entonces, en esta gestión de la calidad, jóvenes, en la gestión de los recursos humanos, señalamos, ¿sabe? Que contribuye que los seres humanos que integran dentro de una empresa que se van a apoyar en el logro de los objetivos.
y es una de las principales funciones de la empresa. De esta manera, los empresarios que pretenden encontrar empleados más adecuados para cada puesto y para cada momento, que tenga la formación suficiente para desempeñar las tareas, ya que son encomendadas y se desarrollan su trabajo de manera eficiente para alcanzar los fines de la organización. Entonces, en esta guía del gerenciamiento de los proyectos, que es el Institute Manager Project, señala ver que para ser parte del equipo de una organización que ejecuta proyectos, debe ser el capital humano más talentoso, que conozca los conceptos, las metodologías para contribuir y ser parte de la solución del problema. En el libro Jóvenes de Jim Collins señala por qué las empresas sobresalen, por qué unas sí pueden mejorar su grado de rentabilidad y otras no, porque desaparecen en el contexto empresarial. Les decía a ustedes en la clase anterior que uno de los objetivos de las organizaciones no solamente es producir bienes y generar servicios. La esencia propia de las organizaciones es perdurar en el mercado. ¿Y cómo van a perdurar en el mercado, jóvenes? Cuando se cuenta con los recursos eficientes, eficaces, que manejen los conceptos, las metodologías para poder atender las dificultades y identificar el cuello de botella en la parte productiva y mejorar los procesos de la cadena de valor de un producto X. Entonces, para Jim Collins, en el libro ¿Por qué las empresas sobresalen?, señala ver que una de las recomendaciones de este libro, que concluye que las empresas norteamericanas emplean y no diferencian el color, la raza. Lo que le interesa en esta obra de Jim Collins señala y recomienda que las organizaciones o las que ejecutan y dirigen proyectos deben estar dirigidos y conducidos por recursos humanos altamente talentosos para solucionar problemas dificultosos en el proceso o en las diferentes etapas y procesos que ejecuta un proyecto de inversión. Entonces, una obra muy importante también que les recomiendo que lo lean, ya que es parte, en esta parte, a ver, de tipo del gerenciamiento de proyectos. Entonces vemos, jóvenes, que en la gestión de la calidad y los recursos humanos, es importante la gestión de los recursos humanos porque va a radicar actualmente en la empresa y dar respuesta en los diversos cambios experimentados dentro de la sociedad en general, en el mundo laboral, en particular entre los que van a destacar el aumento de las competencias, por lo tanto la necesidad de ser altamente competitivo. Vean, jóvenes, miren, a ver lo que vemos en las políticas públicas, vemos, ¿no? Ha entrado una nueva gestión de gobierno, y lamentablemente el que conduce y el que dirige, el que es responsable, el que el pueblo le da la legitimidad y la legalidad de un tipo de organización llamado Estado, porque él entra a gobernar. Y vemos, jóvenes, ¿cómo se llama? Ha representado a personas que tengan el concepto y la experiencia cómo manejar ese sector. ¿No? Muchas veces, no cómo maneja, cómo funciona ese sector. Y es importante, ¿no? Y ustedes son alumnos de gestión pública, ustedes están estudiando los conceptos, las metodologías, cómo funciona la administración pública en los diferentes procesos, en la parte presupuestal, los diferentes sistemas, el sistema presupuestal, el sistema de contratación, adquisición del Estado, el sistema del sistema de proyectos de inversión pública,
¿no? El sistema de administrativo, el sistema integral de administración financiera, etcétera, etcétera. Entonces, señala, joven, el aumento de la competencia, por lo tanto, de la necesidad de ser competitivo en la organización. Otra recomendación que señala es que los costos y las ventajas estén relacionados con el uso de los recursos humanos, ¿ya? Las crisis de la productividad, porque netamente las organizaciones netamente productivas lo que busca es incrementar los niveles de producción, reduciendo los costos que generan en el proceso productivo. El empresario va a lograr esa lógica cuando se tenga tecnología altamente eficiente y cuando se tenga recursos humanos altamente preparados para poder optimizar los rendimientos productivos. Entonces, cuando no se tiene estos recursos, uno de ellos, entonces va a haber una crisis en la etapa de la productividad. Otro aspecto importante es el aumento del ritmo de la complejidad en los cambios sociales, culturales, normativos, democráticos e educacionales. Entonces vemos, jóvenes, que cada vez la sociedad o el tipo de mercado que cada vez el cliente busca ya atender sus necesidades. Por lo tanto, la organización empresarial tiene como objeto estudiar cuál es la conducta del consumidor. Ustedes han visto, el consumidor es volátil, ¿no? Constantemente se impulsa a ver a las centralidades que los medios de comunicación ofrecen. Y el consumidor, por lo que observa, ¿no? Observa al objeto y el objeto es observado por el sujeto, va a tomar una conducta diferente de las decisiones del gusto, preferencia, tamaño, color, forma y sabor. Entonces, en ese sentido, jóvenes, vemos a ver que este aumento de alta complejidad de este mundo cada vez más cambiante, un mundo cada vez más competitivo, un mundo cada vez más globalizado. Hoy en día, lo que pasa en China lo podemos conocer a horas, no en días, ni semanas, y en años. La virtualidad o el sistema de información nos ha permitido cada vez reducir los espacios, las brechas, el tiempo de conocer qué es lo que está ocurriendo en la otra parte del hemisferio del norte. Entonces vemos otro aspecto que son los síntomas de las alteraciones en el funcionamiento y lugar del trabajo. Y por último, las tendencias en las próximas décadas. Entonces vemos, jóvenes, que la gestión de la calidad en los recursos humanos, ya la calidad de la gestión de los recursos humanos va a integrar, jóvenes, va a integrar, ya, que la gestión de la calidad del proyecto incluye los diferentes procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de la calidad, los objetivos que tiene la organización y el grado de responsabilidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue creado, ¿no? Entonces vemos, jóvenes, a ver que las organizaciones siempre tratan de perdurar en el mercado. Jóvenes, a ver, ¿alguien conoce Rico Pollo? La empresa Rico Pollo. A ver, alguien, alguien. Abro el espacio para intervenir. A ver, ¿alguien conoce o ha escuchado de la empresa Rico Pollo? Sí, profesor. A ver, ¿a qué se dedica esa empresa? A ver, ¿alguien ha escuchado? A ver. A la venta de pollos. A la venta, a la crianza de pollos. Profesor. ¿No? Primero cría en las granjas de Víctor, Majes, ¿no? Y en la parte de Ica también tiene granjas, ¿ya? En Lima, la zona sur de Lima también hay granja de Rico Pollo, que se dedica a la crianza de aves, ¿ya? Miren, esta empresa tiene más de 20 años en el mercado. Cuando empezó con solamente tener una pequeña granja
ya de una capacidad de 5 hectáreas de terreno que contaba, ya, y el objetivo era, a ver, eran unos familiares que se habían juntado, ya un grupo de familiares que tenía como objetivo, ya, primero, que estaban desempleados, ya, y uno de ellos era empleado, ya, y darle puesto de trabajo y generar un ingreso para el familiar que no tenía ya una oportunidad de ingreso. Miren, después de 20 años, porque fue creado en la crisis de 1996, ya tiene 25 años de empresa en el mercado, ¿ya? El objetivo era producir aves y comercializar esas aves a los lugares de expendio en el mercado, porque el ave es uno de los productos más deseados de las amas de casa. Miren, cuando aperturaron, ellos aperturaron solamente criar, pero no pensaba que después de 25 años ellos se han expandido a nivel nacional. Y ellos, cuando comenzaban, primero tenían las granjas y ellos compraban de las molineras, ya de las importadoras, comida balanceada para sus aves. Pero sin embargo, vemos que esta empresa, su Rico Pollo, ha creado su planta ahora de concentradora para alimento balanceado, ya que lo tiene rumbo a Arequipa, llegando casi al 48, que tiene más de 10 hectáreas de terreno de propiedad de la empresa, ha aumentado su patrimonio y su planta supera a más de 2 millones de dólares. Ya, una planta ahora donde procesa toda la harina de pescado que compra de mollendo, de hilo, de chimbote que compra toda la harina de pescado, una parte de harina de pescado y otra parte maíz morado. Lo concentra, lo muele, ya, y lo pone alimento balanceado para sus aves, para todos sus granjas. Hace 5 años producía solamente, perdón, hace 5 años, antes de la pandemia, antes, 2 años antes de la pandemia, producía solamente para sus granjas. Pero ahora, debido a la demanda de otras granjas, ahora vende para el mercado, para el mercado nacional, para el mercado regional. Entonces, esto ha originado de que muchos de estos los dueños de esta organización siempre han tenido colaboradores que conocían cómo el proceso de producción. O sea, ellos han elegido a los expertos, han demandado el juicio de expertos ya para mejorar los procesos productivos de esta organización. Entonces vemos, jóvenes, que en sus procesos era planificar la gestión de la calidad. Y hemos dicho que la calidad es bastante complejo, ¿no? Nunca se llega a satisfacer las necesidades plenas del consumidor. Siempre va a haber más otras enormes necesidades que se tiene ya los consumidores. ¿Ya? En el año, a ver, en el 82, 85, miren, el 82 hasta el 85, 1982, 85, en el Perú no había los pañales descartables Pamper. Miren, y las amas de casa tenían sus bebés y tenían que comprar telas o pañales. Miren, pañales. Pero para la ama de casa era dificultoso porque tenía que lavar el pañal, tenía que tener todos los detergentes, los insumos para lavar el pañal, luego secarlo, tenderlo, secarlo, ya para que el niño recién lo pueda usar. Ese periodo de tiempo era un tiempo ocioso que la mamá tenía que hacerlo, porque no tenía otra alternativa de adquirir y que estaba ofreciendo en el mercado. Pero sin embargo, descubrieron en la Universidad de Massachusetts, un experimento, de una tela absorbente, que se convirtió y que ya lo usaban los astronautas, ¿no? Todos los pilotos de naves,
Y eso lo usaron ahora para fines comerciales. Y apareció los pañales descartables o los Pampers conocidos comúnmente. Y eso era de uso de inmediato y eran no solamente, y eran descartables. Entonces la comodidad, miren, era de uso rápido y descartables. Descartables. No era lo que ocurría en los pañales de tela. Tenía que lavarlo, tenía que secarlo, una vez secarlo, recién lo podía usar. Pero para que seque tenía su tiempo. Entonces, debido a las mamás que ya buscaban otras alternativas, porque las mamás comenzaban también a buscar, a ser parte de la economía de la familia y tenían la imperiosa necesidad de también contar con ser parte de ser parte y contribuir con los ingresos de la familia. Entonces, pero para eso necesitaba otra alternativa. Y Pamper ofrecía estos pañales descartables como una alternativa de los niños, ¿no? Y hoy en día ese tipo de uso de pañales descartables se ha diversificado. Ahora hay pañales descartables no solamente para niños, sino para adultos también. Entonces vemos la planificación de la gestión de la calidad, realizan el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad. Permanentemente los procesos de las organizaciones evalúan. Primero planifican qué hacer, dónde producir, para quién producir, cómo producir y dónde producir. Ya, esa es la primera planificación de la gestión de la calidad que nos realizamos. Y luego realizamos el aseguramiento de la calidad. ¿Cuáles son los recursos que yo cuento o la organización cuenta para mejorar cada vez el proceso de la calidad? ¿No? La calidad. ¿Ya? Y controlar este proceso de producción o proceso constante. Constantemente, si ustedes han visto esos pañales descartables, han ido cambiando cada vez, ¿no? De acuerdo a las conductas de los consumidores, ¿no? Cada vez ha ido cambiando, ¿no? La forma, el tamaño, ¿no? El contenido, la presentación, etcétera, etcétera. Entonces pretendemos ser compatibles en los estándares de la calidad y las organizaciones internacionales ya de los ISOs de estandarización. Entonces, para ver el plan de dirección del proyecto Jóvenes, para la edición del plan del proyecto, vemos que existe dos instrumentos de plan de dirección de un proyecto. Primero, la base del cronograma de ejecución de las actividades, tareas y funciones que necesita, por ejemplo, cada uno de los proyectos. Por una de las líneas del cronograma. Ustedes han visto cuando yo quiero ejecutar un proyecto, primero tengo que hacer un cronograma. En ese cronograma voy a indicar cuáles van a ser las tareas, cuáles van a ser las acciones, las actividades que yo pretendo realizar en un componente como objetivo. Ya, como objetivo un componente. Entonces, para eso yo tengo que señalar las medidas conceptuales, el desempeño del cronograma, incluidas de la fecha de inicio hasta su finalización. Entonces, esa línea del cronograma, jóvenes, en los proyectos de inversión son conocidos como el presupuesto físico y el presupuesto financiero. Ahí vemos las dos líneas de la dirección del proyecto. La línea del cronograma, la parte física, y la línea de la base de costos, que son el presupuesto. Entonces, estas dos planes, o el presupuesto físico y financiero del proyecto, el presupuesto físico y financiero del proyecto, me va a señalar, en el caso de la línea de base, me va a señalar los intervalos del tiempo aceptado que se va a utilizar para medir el desempeño en términos de costos. Entonces yo tengo que señalar y establecer la tarea y el costo que va a significar y en qué periodo del año fiscal lo voy a realizar. ¿En qué periodo del año fiscal lo voy a realizar? Entonces el gerente del proyecto o el mes manager del proyecto, lo que primero que realiza o solicita es el presupuesto físico y financiero. Y en el presupuesto físico y financiero son todas las tareas y acciones en concordancia con los componentes que he visto conveniente que ser parte del proyecto de inversión.
Entonces, jóvenes, para eso, el gerente del proyecto lo primero que va a pedir es el presupuesto físico y financiero. Ahí es una radiografía en detalle cuáles son los componentes que tiene el proyecto y cada componente, cuáles son las actividades, cuáles son las tareas que he considerado en ese componente. Para lograr ese componente, y es parte del proyecto que he determinado ejecutar. Entonces, ese cronograma, jóvenes, de línea de base, que es el cronograma más la base de costos, ya están establecidos como planes que contribuyen a la calidad global del proyecto. Y pueden resaltar las áreas de acción y considerar en términos de calidad. En términos de calidad. Bueno, ¿ya? ¿De acuerdo? En términos de calidad. Entonces, normalmente señalamos a ver que esta línea de base y la base de cronograma me va a señalar cuáles son las tareas y funciones que he visto conveniente en el proyecto de inversión. Otro aspecto importante, jóvenes, son los factores ambientales. Factores ambientales. Recuerden que todo proyecto de inversión siempre va a requerir o se va a desarrollar o se va a desenvolver dentro de un espacio geográfico. Tamaño, localización, condiciones de accesibilidad, condiciones de servicio de acceso de energía eléctrica, condiciones, o cercanía al mercado, condiciones logísticas que se requiere en un proyecto de inversión. En ese sentido, jóvenes, vemos que los factores externos que incluyen la gestión de la calidad del proyecto van a estar establecidos en función a las partes normativas de las agencias gubernamentales, las reglas y los estándares guías específicos para el área de aplicación. Otro aspecto importante en los factores ambientales son las condiciones de trabajo u operativas en el proyecto de sus entregables que puedan afectar la calidad del proyecto. Otro aspecto importante, y ya en los factores ambientales, son la percepción culturales que puedan influir en las expectativas respecto a la calidad. ¿Ya? Respecto a la calidad. Entonces, en ese sentido, jóvenes, vemos que las organizaciones buscan estos estándares, cumplir esos estándares o guías, especificaciones, para lograr ser más eficiente, más eficaz en obtener el producto ya en el mercado. ¿Ya? A ver, jóvenes, vamos a ver, abrimos la oportunidad de participación. Jóvenes, para ustedes, jóvenes que viven en Moquegua, un producto que vemos, la producción del pisco en Moquegua. A ver, ¿cuáles son los factores de la gestión de la calidad en el proceso de la producción de pisco? ¿Cuáles serían las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene la producción del pisco en Moquegua? A ver, jóvenes, vamos a ver, participemos, jóvenes, para considerar su participación el día de hoy. A ver, vuelvo a repetir, en la gestión de la calidad del proyecto, hemos visto que la gestión de la calidad del proyecto nos indica que son las partes normativas de la gestión gubernamental, las reglas, sus estándares, sus guías específicas en las áreas de aplicación, las condiciones de trabajo, condiciones de trabajo u operatividades del proyecto y sus entregables que puedan ser afectados en la calidad del proyecto. La percepción cultural que pueden influir en las expectativas respecto a la calidad. Pregunto, para ustedes, ¿cuál sería la gestión de la calidad del proyecto en el caso de la producción del pisco? ¿Cuáles serían las fortalezas y cuál sería, la oportunidad, vamos a poner,
fortaleza y oportunidad. A ver, vamos a ver, participemos jóvenes, ¿cuál sería en el caso de la producción del pisco en Moquegua? ¿Me entendieron la pregunta, jóvenes? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría ser el control de las plagas y el control por si hubiese en la región alguna sequía, algo así? Ya, ese, ¿para usted qué cosa es? Una ¿Fortaleza oportunidad. Bueno, o fortaleza o una amenaza? ¿O es oportunidad? sería Perdón. una amenaza, Ah, docente, sería una amenaza las plagas que podría haber para la uva, ¿no? Que sería el producto principal, era la materia prima, y también si en la región un año hubiese, hubiese sequías, algo así. muy bien, excelente, Jan. A ver, un momentito, estoy tomando nota. A ver, Jan, muy bien, bien, excelente, Jan. A ver, vamos a ver con Giovanna Pacheco. Sí, buenas tardes. Una de las dos fortalezas principales es que Moquegua tiene una excelente condición agroclimática para todo el cultivo que es la vid, por sus horas de sol, el cambio térmico entre el día y la noche. Y otra de las fortalezas sería que el área de cultivo de Moquegua, de la vid, está libre de moscos de la fruta u otras enfermedades que son dañinas para la planta. Y con respecto a las amenazas que tendría esto, en primer lugar, existe la creciente exigencia en el mercado, los mercados internacionales, más que todo en Europa, sobre inocuidad, los envases y el etiquetado, que por acá se puede hacer un poco dificultoso con respecto al precio. Y de igual manera, existe por el momento una inestabilidad en el tipo de cambio que sí va a tener repercusiones en el precio final, y existe un cambio climático global. Muy bien, gracias. Excelente, señorita Giovanna. A ver, vamos, Loami. A ver, ¿tiene levantada la mano? Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, una de las oportunidades es que hay una creciente demanda internacional por por la promoción pública y privada de los peruanos en sí, en lo que es la producción. Entonces, esa es una oportunidad para ellos. Ahora, una debilidad para la producción del pisco es de que hay una limitada aplicación de sistemas de aseguramiento en lo que es la calidad y la inocuidad en el proceso productivo del pisco. Excelente, señorita Loami. A ver, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna participación más, jóvenes? Bien, bien. Entonces, jóvenes, como dijeron sus compañeros, a ver, Eloy, terminamos con Eloy Miranda, a ver. Bueno, una fortaleza podría ser contar con el personal técnico que sabe cuáles son, digamos, los ingredientes, ¿no? Para poder preparar el pisco. También contar con maquinaria eh, y capital, ¿no? Para poder tener ya la suficiente eh, infraestructura para poder preparar, ¿no? El producto. Ese sería mi aporte. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente, jóvenes. A ver, Jan, Giovanna, Loami y Eloy. Efectivamente. A ver, Amelia, terminamos con Amelia. A ver, jóvenes. Sí, profesor. Una de las debilidades también sería el limitado uso del sistema de riego tecnificado, ¿no? Ya que se usa más las aguas de lluvia para el riego, ¿no? Eso sería, profesor, mi aporte pequeño. Ya, muy bien, 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 gracias, todo, ya muy bien. Muy bien, lo que señala su compañera último, claro, todos los factores. Podemos identificar, a ver, en el proceso, en la gestión de la calidad, por eso el gerente del proyecto debe establecer las líneas de base para identificar un proyecto de inversión, un proyecto, ya, en el proceso. No solamente el proyecto debe ser un proyecto industrial, hay proyectos de carácter agrícola, hay proyectos de carácter de riego, hay proyectos de carácter de infraestructura portuaria, hay carácter de proyectos de infraestructura, a ver, logística aérea, etcétera, etcétera. Y eso obedece, a ver,
que como dijimos, que en el gerenciamiento de proyecto debe obedecer un mayor control estricto del cronograma de las actividades y tareas que van a emprender en el desarrollo del objetivo del proyecto. Recuerden que todo proyecto es el producto de procesos, de etapas. Un proyecto no se hace de la noche a la mañana. Ustedes son parte de un proceso que es parte de un proyecto, que es a la culminación. El proyecto va a ser exitoso cuando ustedes culminen su carrera, ¿no? Ese va a ser el éxito del proyecto. Pero por alguna dificultad, ustedes en el camino, en el interín de su desarrollo, de sus etapas de preparación, en proceso en los procesos, en etapas familiares, ¿no? Alguien puede pasar a ver factores que no favorecen a las condiciones de preparación. Ustedes van a tener que hacer un doble esfuerzo para tener la oportunidad de concluir sus estudios. Entonces, en el gerenciamiento jóvenes de los proyectos, obedece esta línea que el gerente de proyecto en la parte productiva, en la parte de los procesos, en la parte del control, en la parte de los costos que van a incurrir en las diferentes etapas de este proyecto de inversión, se debe concordar a ver cuál es el objetivo de este proyecto. Por eso es importante en esta parte que lo que decía ustedes en el caso del Pisco, y muchos de sus compañeros han señalado que Moquegua, por el microclima o por el clima que tiene una temperatura de más de 23 grados, que tiene más o menos 6 horas. Ustedes han visto a qué hora sale el sol y a qué hora es más intenso el sol. A partir de las 9, 10, 11, 12, hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Después el sol baja y la planta es donde recibe más y se desarrolla con mayor frecuencia. Como decía su compañero Jan Vilches, decía también al profesor, hay amenazas, las plagas, la hortensia, la fitóctora, que son plagas que conminan el rendimiento productivo de la uva. Entonces, por lo tanto, el gerente de proyecto, el que va a desarrollar este tipo de proyectos, debe conocer cómo contrarrestar los diferentes problemas. Por ejemplo, el día de hoy, 28 asociaciones se han presentado en Procompite y el gobierno regional de Moquegua, por un monto de 25.680.000 soles, han realizado planes de negocio jóvenes. Han contratado consultores y los consultores han evaluado la evaluación económica y financiera de un proyecto, un plan de negocio, que es un proyecto de inversión, donde ha demostrado los diferentes factores. 28 asociaciones, productores de palto, de yogur, productores de cuy, productores de mermelada, mermelada de arándanos, productores de leche de queso de cabra, queso de cabra, ¿no? Tejedores, ¿no? Ahí en Calientes, Pocata Coscore, Titiri, Guaitiri, Cambruni, Somoa, Quebaya, los productores de orégano, Carumas, Cuchumbaya, productores de orégano, ¿ah? Se han presentado y han recibido alrededor de 5.800.000 divididos por el monto total de los proyectos. Pero uno de ellos es la etapa, cuáles son los factores, y tiene que expresarse en el cronograma de las actividades del proyecto, ¿no? Cualquier persona que pueda agarrar, tocar o coger o elegir un expediente, y tengo que ir a la parte final del proyecto, que es el presupuesto físico y financiero del proyecto. Y ahí está un cronograma, un rosario de actividades ya en tiempo, y en plazo, y en costo, jóvenes, y en costo, ¿ya? Entonces, y ahí el gerente del proyecto va a tomar la mejor decisión. Fácilmente va a poder identificar en qué parte de la etapa del proceso se está presentando las dificultades, las limitaciones, o se está presentando el cuello de botella para generar el diferente proceso. Puede ser que el proceso se genere en la parte productiva,
o puede ser que se genere en la parte de proceso de encadenamiento, en el proceso de producción, en la fase, a ver, de selección de los productos, ¿no? Entonces vemos a ver cuál es el tipo de proceso que se presenta en cada uno de ellos, ¿no? Entonces vemos, jóvenes, que otra etapa importante también en la gestión de los proyectos es el control, cómo controlar la calidad, cómo controlo la calidad. En ese sentido vemos que el proceso de monitorear, evaluar, ya hacer el seguimiento, registrar los resultados de la ejecución de las actividades a fin de evaluar el desempeño y recomendar cuáles son los cambios necesarios o previstos que son importantes para solucionar los diferentes procesos ya de producción. Y estos son identificar primero cuáles son las causas de la calidad de la deficiencia del proceso o producto, y recomendar o implementar cuáles son las acciones que se deben realizar para eliminar las dificultades que se vienen presentando en la parte productiva o en la parte de comercialización o en la cadena de valor. Otro aspecto importante en el control de la calidad es validar los entregables. El trabajo del proyecto cumple con los requisitos específicos por los interesados, claves para la aceptación final del proyecto. Entonces, es importante, por ejemplo, jóvenes, es importante este proceso, ¿no? Proceso, contar con el recurso humano. Yo les comentaba, jóvenes, a ustedes, yo he sido parte de varios proyectos a nivel de la región Moquegua, Tacna y parte de Arequipa. Y un proyecto uno de los muchos proyectos que me llamó la atención fue el proyecto de la producción de yogur ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este distrito? En Ite, no, más arriba, ya me olvidé, de Locumba más arriba, Locumba y La Valla, en el puerto, en La Valla. Y La Valla es como, acá como Carú, como Torata, es como Yacango, es un vallecito, pero como una quebrada ya. Y al costadito pasa el río. Y al costado del río está una especie de meseta, y ahí la gente y los agricultores han hecho todo forraje, crían forraje y vaca. Hay vacas, hay vacuno. Y ustedes saben que el vacuno genera leche y recurre la materia prima para hacer el queso, para hacer el yogur y para hacer otros productos. El tema era que había asociaciones, había mujeres ya que eran parte de la familia, ¿no? Y estas familias, solamente se dedicaban a llevar las vacas a pasear y luego llevaba a sacar la leche y venía la empresa Gloria y recogía los tachos de leche. Una alternativa era dar un valor añadido a estas señoras, para que estas señoras puedan ser parte de que contribuyan a su nivel de ingreso de sus familiares. Ellas tenían voluntad, la voluntad sobraba, pero no sabían cómo generar el proceso, cómo generar valor. Entonces se contrató a profesionales de la Universidad Jorge Basadre, algunos técnicos que ya habían egresado, que eran profesionales, que brindaban servicio y que tenían toda la disponibilidad. Entonces, el alcalde de esa municipalidad, La Valla, contrató a esos técnicos provenientes de esa universidad para que capaciten, ¿no?, a estas señoras, todos los procesos. Pero para eso se hizo un proyecto, cronograma, actividades, costos, tareas, todo, ¿ya? Y el producto final era que las mujeres ahora sean parte de valor añadido, valor agregado, que era la producción de yogur. Increíblemente, jóvenes, las mujeres aprendieron rápido, jóvenes. En una máquina impresionante las señoras, sobraba voluntad, jóvenes, cargaban, hacían lo que el técnico decía, hacían ellos.
Entonces yo recuerdo que yo hice parte de ese proyecto, entonces, y la valla aprendió y también las personas de Lucumar. El tema era que no tenían presupuesto para certificar el proceso del producto. Así como dijo su compañera, a ver, Roami o Giovanna, creo, a ver si no recuerdo, decía que ahora no estandarizaba su producción. Ese era un gran problema para ellas. Pero al parecer estaban con todas las condiciones, pero no podían certificar, no podían masificar su producción, porque para colocar productos en el mercado tenían que certificar sus productos en el mercado para poder no tener ningún tipo de tropiezo o dificultad en el desarrollo de su productividad. ¿Ya? A ver, entonces, ese era un problema que se presentó. También participé en Cambrune, Cuchumbaya, Calacoa, Sicuaya, Muilaque, y también en Guaitiri, Titiri. A ver, más adelante les voy a comentar, son proyectos que se parecieron, ¿no? Se presentaron ya, pero el recurso humano hay, las condiciones también hay. El tema es que conocen los procesos. Y luego entra a ver el proceso de certificación para mejorar la producción, ¿no? Ese es un gran problema, que los proyectos no concluyen, no entran ahí. No entran ahí. Entonces, es otro el sector que le corresponde. Y eso vamos a hacer la próxima clase. Bien, jóvenes, nos vamos a pasar lista, jóvenes. Si hay alguna inquietud, jóvenes, a ver, para concluir la clase. Amelia Machado, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya, bien, bien, señorita. Entonces vamos, a ver, voy a pasar listo, jóvenes. A ver, Jenny Anchaice. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Luz Arguata. Luz Arguata. ¿Dónde está? Delia Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Loami Cori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Excelente su participación, señorita. Nancy Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ronald Cutipa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sandra Flores. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Sandra. Jimmy Irpanoca. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gino Huayna. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes, Gino. Amelia Machado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cintia Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Cintia. Bill Mamani. Bill Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes, señor Bill. Solange Mena. Profesor. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Solange. Eloy Miranda. Buenas tardes, docente. Presente. Buenas tardes, señor Eloy. Beder Molina. Beder Molina. ¿No está Beder? Giovanna Pacheco. Presente, profesor. Buenas tardes, señorita. Excelente su participación, señorita Giovanna. Marilyn Palpa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Marilyn. Michelle Paquita. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, señorita Michelle. Melisa Paredes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Melisa. Romina Portocarrero. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Romina. Melisa Puma. Melisa Puma. ¿Dónde está Melisa? Miguel Quispe. Miguel Quispe. Ahí está. Saúl Tillaxto. Presente, docente. Buenas tardes. Daisy Tique. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jan Vilches. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jan. Excelente su participación el día de hoy. Ya, y Keila Zapata. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes.
Entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Presente. Luz Arguata, ya señorita, muy bien. ¿Alguien más? Ya, muy bien, señorita Luz. Señorita Amelia, ¿alguno más? A ver, para cerrar ya la asistencia. Nadie más, profesor, que Ya. escucha el chat. Bien, correcto, correcto. Entonces, jóvenes, quedamos ahí. El día de hoy está dejando el último trabajo, jóvenes. ¿Ya? Eso es saber para los alumnos ya que tienen baja nota. ¿Ya? Los que quieran levantar su nota, lo pueden presentar, pero exclusivamente para los alumnos que tienen bajo desempeño. ¿Ya? Entonces, si el alumno quiere levantar su nota, presente el trabajo, se le va a considerar. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí, jóvenes. Continuamos la próxima clase. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Recuerden que el 16 tenemos examen parcial. Hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.